hecho me ven acá con mi camiseta. Ustedes saben que siempre que ustedes me vean con esta camiseta es porque hay receta nueva, porque principalmente lo que casi siempre hago es sushi, me encanta, así que esta es mi insignia, así que por eso me la puse. Pero bueno, pero hoy no tiene nada que ver con comida japonesa y ni nada de sushi, nada que ver. Vamos a preparar nada más y nada menos que pizza. Así que bueno, mientras que me coloco el delantal, porque vamos a ir para la cocina, quiero hablarles un poquito de qué se trata esta receta. Vamos a iniciar realizando lo que es nuestra masa para la pizza desde cero. Esta masa para la pizza va a ser súper rápida. Esta no va a necesitar ni levadura, ni tampoco vamos a necesitar que repose, ni dejarla ahí amastando un montón de tiempo. No, 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 va a ser súper rápida, va a estar lista en minutos. Entonces, esa es la ventaja de esta masa para pizza que vamos a realizar, que es súper rápida y fácil de hacer. Además, también vamos a hacer una pizza que es ideal, ya sea para vegetarianos o para veganos, ya que los ingredientes que vamos a utilizar va a ser una carne, pero no es carne tradicional, sino que es carne de soya. Así que hacernos la cola, lavarnos las manos y prepararnos para esta receta. Es la primera vez que hago esta masa, así que vamos a ver qué tal nos sale. ¿Ok? Entonces, preparados que iniciamos. Para esta pizza lo que vamos a utilizar es chile. Bueno, yo en este caso puede ser verde o también rojo, cebolla, hongos, lo que es la salsa de tomate, queso y carne de soya texturizada, que va a asemejar entonces lo que es la carne molida. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Las formas y los tamaños obviamente ya es a gusto de ustedes, es solamente un ejemplo. Entonces hay cantidad necesaria. Yo voy a hacer dos pizzas pequeñas individuales. Entonces es cebolla, chile y me faltan los hongos. Y estos son los hongos. Voy a enseñarles la forma en que yo los limpio. Lo que agarro es, ven, le quito todo lo que es como el pellejito o la cáscara, para entonces no mojarlos. Ya pueden hacerlos ustedes con una servilleta o un limpión o una toallita, quitarles o removerles todo la suciedad. Yo lo que hago es que lo voy como pelando, por decirlo de esa forma, ven, para que quede limpio y se quite lo que es la tierra. Ven, lo que hago es jalo y quito. Súper fácil y creo que es la mejor forma para entonces limpiar los hongos. ¿Ven? Y así queda limpio. Ya tenemos entonces nuestro hongo. Y vamos a repetir entonces el proceso con todo el resto. Entonces ya tenemos hongos, chile, cebolla, falta entonces el queso y ya estaríamos. Esta cebolla que ven por acá es para la carne de soya. Y aquí lo que tengo es piña. Esta piña lo que hice es que puse un poquitito de azúcar, la puse en el sartén y dejé como que se caramelizara un poquito. Esto para que quede dulcita y rica. Entonces esta es la forma en la que yo hago la piña para entonces las pizzas hawaianas. Entonces en un sartén nada más la coloco y le pongo azúcar y la dejo que se caramelice un poquito y listo. Por aquí tengo ya la soya, coloqué agua caliente y estoy dejando entonces que se suavice. Luego voy a quitar toda esta agua y a enjuagarlo varias veces y lo voy a cocinar. Y mientras lo que estoy haciendo acá es que tengo culantro y un poquito de cebollín y cebolla, y esto es lo que voy a utilizar para cocinar entonces la soya y entonces condimentarla para que sea nuestra carne tipo molida o nuestra carne de soya. Entonces ustedes le pueden colocar los condimentos, los olores que ustedes deseen. Yo en este caso solamente
Voy a usar entonces cebolla, culantro y un poquito de cebollín. Bueno, también decidí ponerle un poquito de ajo, un diente de ajo, entonces lo picamos. Si se preguntan por qué estoy usando este cuchillo, es porque yo soy buena para cortarme y con este nunca me corto, entonces prefiero picar estas cosas sencillas con este cuchillo, que yo sé que no se usa para eso, pero bueno, a mí me funciona bien. Así que ya tenemos listos los olores. Aquí tengo entonces lo que es la carne de soya ya enjuagada varias veces y escurrida. Ahora lo voy a poner entonces en este sartén a cocinar con los olores y ahorita les muestro cómo queda. Bueno, ya tenemos la carne de soya y ahora vamos con la masa, que serían entonces 2 tazas de harina. Esta sería la segunda. Una cucharadita de polvo de hornear. Aquí estaría. Lo colocamos. 2 cucharitas de ajo en polvo. O bueno, menos, ya sería a gusto de ustedes. Yo voy a poner las 2. Si quieren pueden poner orégano seco, yo no lo voy a colocar. Y media cucharadita de sal. Y vamos a mezclar esto para ahora entonces proceder a lo que son los ingredientes húmedos. Estos serían entonces los secos, los revolvemos bien. Bien. Y vamos a hacer un hoyito acá en el centro para colocarle entonces el agua y el aceite y lo vamos a empezar a revolver con una cuchara de madera. Y entonces acá en el centro es donde vamos a incorporar los ingredientes húmedos, que serían 2/3 de agua y 1/4 de taza de aceite de oliva extra virgen. Empezamos a mezclar, pero lo hacemos con la cuchara en el mismo bowl. Cuando esté mezclado lo podemos hacer entonces ya con las manos. Ven qué fácil se va mezclando. Y bueno, de momento así es como me quedó la masa. Entonces vamos a poner ahora sí en los moldes que ya van a estar enharinados. Bueno, aquí están entonces los moldes individuales. Estos son los que voy a utilizar y les voy a colocar entonces aceite. Y vamos a esparcir por todo el molde. Y ahora sí vamos a coger entonces la masa y empezar a poner un poquito de harina para que no se me pegue. Lo que voy a hacer es entonces pincharlos ya sea con un palillo de dientes o con un tenedor. Y así queda entonces pinchada. Y entonces vamos a ponerla 10 minutos en el horno para que se cocine un poquito la masa, como para precocinarla. Y luego ya le pongo los ingredientes. Y lo dejo 10 minutos más para que se completen 20 minutos. Así que van al horno. Aquí entonces les voy a enseñar un poquito ahora sí, ya que voy a sacar casi la masa del horno. Voy a hacer un poquito diferente porque la salsa que voy a utilizar es esta en lugar de la tradicional. Queso, acá está el mozzarella, vegano, y también yo tengo entonces listo lo que es la carne de soya, que sería entonces esta más lo que ya les había mostrado. Así que ya les voy a traer entonces la masa para que vean cómo queda. Esta es entonces la masa. Ven que así queda como tostadita, queda crujiente. Vamos a ver qué tal, no queda muy gruesa, pero bueno, este queso no derrite tanto, por eso es que se ve así. Pero bueno, vamos a ver ahora el sabor, a ver qué tal. Pero bueno, de pinta que está pinta que está bien, ¿ok? Así que bueno, vamos a probar. Bueno, ya estamos acá de nuevo para finiquitar entonces esta deliciosa receta de pizza. ¿Vieron qué fácil, qué sencilla, qué rápida que es? A mí me encantó y obviamente la voy a repetir. De fijo que la voy a repetir. Lo que sí voy a hacer tal vez con lo que es la masa es agregarle una pizquita más de sal y ponerle algún condimento más como para darle más sabor. Pero así sola queda perfecta. Está muy rica. Así que bueno, me retiro ya entonces esto. Me voy a quitar acá el delantal ya que estamos listos. Y
Sí, debo decir que pues a mí en lo personal me fascinó, me encantó. No sé ustedes qué opinan, háganla en sus casas y si lo hacen déjenme un comentario y denme su opinión. ¿Qué tal? ¿Vieron qué fácil que se hace? ¿Vieron qué rápido? Así que yo no vamos a perder tanto tiempo amasando, estirando y dejando ahí que se active la levadura. No, 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 esto va a ser súper sencillo. Así que las recetas que yo siempre les voy a compartir van a ser recetas así súper rápidas, fáciles, sencillas y un poquito distintas. Así que a mi toque, a mi estilo personal. Así que espero que lo disfruten un montón. La próxima receta que les tengo preparadas, que les tengo en mente, es hacer un arroz con pollo. Pero este arroz con pollo no tiene pollo, sino que es imitación, por decirlo de esa forma. Es un arroz sumamente rápido de hacer. También es un arroz express. No vamos a tardarnos un montón. Esto va nada más de echar, revolver y listo. Pero sabe exquisito. Así que bueno, sí, espero que lo disfruten un montón esta pizza que les encanta tanto como a mí. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.